Elegimos el tema de audiología y Si su niño se traba así, como se trabó Natalia. No tiene que ver con otra cosa. Exacto, entonces hay que checarlo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del lugar del mundo en el que nos estén observando. Estamos aquí en este programa, Medical Facts. Es un programa realmente muy interesante el día de hoy, respondiendo preguntas comunes para ustedes que son padres de familia en un lenguaje ameno, ¿sí? En un lenguaje amigable, no tanto términos científicos, ¿no? No tan Porque muchas veces no entendemos, como uno en su ignorancia médica no alcanza a comprender esos términos, pues aquí los convertimos para que usted los pueda digerir de una manera más saludable, una manera más amena. Y pues bueno, soy un servidor, Baltasar Favila, Natalia Camargo. Baltasar Favila. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Balta, pues estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio contigo una vez más. Y muy contenta del tema del día de hoy. Creo que es un tema de muchos mitos y donde hay mucha desinformación. Y pues la invitada que tenemos el día de hoy nos va a ayudar a eliminar todas esas dudas que ustedes tengan al respecto. Eminencia el día de hoy. Como siempre, como siempre. Eminencia, como siempre, invitados de lujo. De hecho, por ahí dicen que del norte venimos los mejores, ¿no? Así es, así Yo es. soy de Torreón, de allá Así soy es, originario. así es. De allá viene lo mejor, ¿no? Pese a que le pese. Y de Puebla, y de Puebla. Ajá, y de Puebla, más o menos. Natalia, platícanos de Pues, la invitada del día de hoy. Se las presento. Hoy está con nosotros la doctora Alma Janet Moreno Aguirre. Ella es especialista en comunicación, en audiología y en foniatría. Tiene un posgrado en genética aplicada a la audiología y un doctorado en ciencias biomédicas. Además de que actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, ella nos podría hablar de muchísimos temas distintos, así que tuvimos que delimitar por la naturaleza de este espacio que es para ustedes. El tema de hoy es audición y lenguaje en la infancia temprana. Si su niño se traba así, como se trabó Natalia. No tiene que ver con otra cosa. Exacto, entonces hay que checarlo. Muy bien, doctora, pues bienvenida. Estoy contenta de poder estar platicando con usted, es un honor para mí. Y pues, para comenzar con la primera pregunta, ¿cómo identifico en mi bebé, para los padres que nos escuchan, cómo identifico un problema auditivo? Buenas tardes, un gusto. Yo también soy del norte, por cierto. Así es. Bien. Pues bueno, ¿cómo detectamos un problema auditivo? Yo creo que algo muy importante que todos debemos de tomar en cuenta son las reacciones del bebé. Hablando en etapas muy tempranas, en un recién nacido o en un bebito que tiene algunos meses o antes del año, podríamos nosotros considerar que es una etapa temprana del desarrollo, los primeros 24 meses. Pero hablando así desde muy pequeñitos, cuando nace el bebé, ver conductas. Los papás, sobre todo la mamá, es la que está siempre al pendiente de si hizo esto, aquello, si hizo un gestito, si ya se sonrió o alguna cuestión importante. Y algo necesario es ver cómo responde a la voz de la mamá, a la voz del papá, de los hermanitos o de las personas que rodean a ese bebé. Ver cómo reacciona con los sonidos cotidianos. Por ejemplo, puede estar dormido el bebé y si se cierra la puerta, llegó un viento y azotó la puerta a la ventana o cayó un rayo o algo y el bebé no reacciona o no despierta, ni siquiera se estremece, aquí podríamos nosotros estar sospechando en algo. Ok. Doctora, y por ejemplo, en caso de algún problema auditivo, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Existe algún método, algunos instrumentos o hasta cirugías? ¿Cómo podremos ayudarlo? Para que nuestros papis que nos ven Exacto. ahorita sepan qué hacer ante estas Exacto. cuestiones que son fáciles de identificar, ya escuchando a la doctora. Aquí lo importante es primero, cuando nace un bebé, hacerle todos los estudios de tamizaje que normalmente se solicitan por su médico, ya sea el médico pediatra, su médico general o el que atiende al pequeño. Si no hubiera alguien que les comentara que es necesario hacer pruebas de tamizaje,
es importante, bueno, con este mensaje que estoy comentando, que los papás estén al pendiente, estén alerta de todas estas indicaciones. Una de ellas es el tamiz auditivo. Este tamiz auditivo se le denomina tamiz auditivo neonatal, o es una prueba gruesa para hacer una detección si hubiera algún problemita auditivo, y ese se hace a partir de que el niño nace. En las primeras 48 a 72 horas esta prueba ya se puede realizar, y tiene una alta sensibilidad, es decir, es muy efectiva para identificar si hubiera un problema auditivo, y también si todo estuviera normal y no, es decir, que hubiera respuesta a esa prueba, también nos daría muchos elementos para dar seguimiento al bebé. Pero también estas pruebas, en caso de que no pasaran, es importante canalizar con el especialista. Los especialistas en audiología, principalmente los que hacemos estos estudios ya más especializados para identificar si realmente hay un problema auditivo o no. Identificando si hay un problema, pues entonces se verá cuál es la causa, y a lo mejor tendrá que ir también con el otorrino, o a lo mejor también tendrá que ir con el neurólogo, o también tendrá que ir con un terapeuta. Puede ser un terapeuta de estimulación o intervención temprana si es muy pequeñito, o específicamente si ya se identifica un problema auditivo, pues trabajar en la cuestión de terapia del lenguaje, terapia auditiva y de lenguaje, que esos son parte importante del manejo. Pero también hay tratamientos quirúrgicos, efectivamente, y esto ya los hace otros especialistas, como les comentaba, el otorrinolaringólogo, en caso de que hubiera alguna alteración anatómica, es decir, que alguna parte de su boquita o del oídito o de algo, de su carita que no esté bien formada y que esté ocasionando o condicionando un problema en alguna de las estructuras del oído o de la vía auditiva, y entonces requiere un tratamiento. Pues gracias, doctora. Veo que este tema tiene muchísimas vertientes distintas, porque de aquí salieron muchos más programas, entonces seguro que hablaremos de nuevo, claro, doctora. Claro. Yo no escuché bien, de hecho, no escuché. Doctora, una pregunta más. Algunos papás nos han preguntado hasta cuándo es normal que el niño empiece a hablar, ¿no? Hay unos que se tardan más, unos que se tardan menos, pero... Sí, hay casos donde los niños ya tienen 2 años y los papás se preguntan por qué su bebé no tiene un lenguaje expresivo como los otros niños, porque pueden comparar y pueden identificar un retraso. Entonces, ¿realmente hay hablantes tardíos sanos? O sea, pueden después, si tardan mucho en hablar, el bebé puede después tener una vida normal, o sea, no puede no tener ningún tipo de retraso, o cómo se manejan estas cuestiones. ¿Qué le diría a estos padres a usted? Claro, sí, pues nosotros junto con otros especialistas como son los terapeutas del lenguaje, en la parte educativa, pedagogos, psicólogos y otros especialistas que tienen que ver mucho con la comunicación y evaluar estas habilidades, sí, efectivamente hay muchas vertientes en pensar si hay o no un retraso del lenguaje en el niño. ¿Qué está pasando? A los papás les preocupa de que lo empiezan a comparar con otros pequeñitos o con el hermanito, el mayor. Es que mi niño, mi niña, el mayor, ya hablaba de tal forma, ¿no? Cuando tenía la edad, y yo veo que él no dice mucho, o no hay mucha producción de palabras, ¿no? O habla, pero no se le entiende muy poquito, lo que habla se le entiende y pues es difícil comunicarse, o no habla nada, ¿no? Para ello, pues en las escalas del desarrollo, pues nosotros tenemos que, cada niño tiene un desarrollo diferente en la adquisición de su lengua, en el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, hay ciertos momentos del desarrollo que necesitamos nosotros ver en cuestiones de lenguaje ya algo esperado. En promedio, de acuerdo al promedio, de acuerdo al desarrollo típico del lenguaje, nosotros esperaríamos en un niño de tal edad tal cosa, ¿no? Entonces, lo mismo, nosotros podemos apoyarnos ya en esta cuestión cuando los papás tengan la duda de que si mi niño va bien o no va bien, acudan con algún especialista, y puede ser su mismo pediatra o puede ser un terapeuta del lenguaje, o podemos ser nosotros, los médicos audiólogos foniatras, que también podríamos evaluar, o algún experto en lenguaje. Hay muchas subespecialidades donde varios profesionales trabajan en este campo. Mejor hay que pecar de exagerados a estar del otro lado, que entonces pudimos haber hecho algo en su momento.
¿Por qué? Porque las cuestiones del desarrollo del lenguaje tienen también periodos críticos. Entonces, cuando pasan estos periodos críticos, es decir, perdón, es cuando pasan estos periodos críticos de mayor plasticidad, es decir, que nosotros podemos fomentar mejor este desarrollo del lenguaje, pues va a hacer que este potencial en que nosotros pudimos haber ayudado, si es que realmente hubiera un problema de lenguaje, disminuye esta posibilidad y entonces se necesitarán otras estrategias para mejorar o fomentar este desarrollo del lenguaje. Aquí lo que nosotros pensamos en estas clasificaciones en relación a si es un hablante tardío sano o si tiene o no tiene un retraso del lenguaje, dependerá mucho de las características de cada niño. Se han hecho algunos estudios y realmente estos pequeñitos que aparentemente no tienen nada, es decir, no tienen ningún otro factor, no tienen alguna otra situación de problema visual, problema auditivo, problema motor, o que no hay un indicador de que probablemente sea un síndrome genético o a lo mejor un daño neurológico. Cualquier otra situación se descarta y solamente es la parte comunicativa, es decir, la que produce palabras o poder articular palabras, oraciones o alguna cuestión en relación al lenguaje expresivo, no tanto la parte comprensiva, que esa generalmente puede estar conservada en estos pequeños. Doctor, ¿algún correo donde la podamos localizar, donde la gente que pueda estar interesada, algún contacto que nos pudiera proporcionar? Sí, porque estoy segura de que muchos Sí. papás al ver esto se sentirían identificados o por lo menos se alertarán, que es Exacto. el objetivo, porque ya, como escucharon, ante la duda hay que atender y entre antes mejor, porque ya vieron Exacto. qué puede pasar si dejamos que pase el tiempo. Así es. Así es. Así es. Doctora, nos deja su contacto para ponerlo aquí en el videíto y la gente se pueda comunicar con usted. Así es, así es. Sí, claro que sí. Ahí ustedes me pueden escribir, hacer algunas preguntas, quizá alguna orientación, con mucho gusto. Yo podré atender estas inquietudes o alguna duda que tengan. No, Gracias, pues, doctora. Muchísimas gracias. Ahí está el contacto de la doctora. Sí, ya sí, pues yo tenía un problema similar, pero conmigo se resolvió con unos cotonetes. La verdad, nada más hacía falta un lavado. Ya entiendo el problema. Sí, entonces, pero bueno, todo esto es muy, muy interesante. Muy interesante. Agradecerle muchísimo, doctora. Estamos seguros de que este video va a llegar a muchas personas que están interesadas o que puedan tener cierta inquietud en este tema, ¿no, Así Natalia? es. Va a ser de muchísima ayuda y ya Sí. escuchamos un montón de temas de los que sacaremos programas más adelante. Doctora, le agradezco una vez más, es un placer escucharla y estaremos viendo por aquí en el próximo programa. Gracias, Natalia. Así es, no, gracias, doctora. Natalia, gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Adiós. Medical Fan.